Ocurrió algo, el esposo hizo o no hizo, y de acuerdo a mis emociones yo percibo la realidad, y cuando voy a ver y le pregunto, no, pero eso no fue lo que quise decir, eso no fue, pero yo lo vi de esa manera. Entonces las emociones nos llevan a percibir la realidad de acuerdo a ellas. En algunos casos será verdad, en algunos otros no será verdad. Y obviamente los más afectados cuando las emociones están fuera de control son los más cercanos a nosotros, es decir, el esposo, los hijos, en el trabajo, las personas con las cuales convivimos, nuestras relaciones se ven afectadas. Vaya conmigo a Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, desde el versículo 18. El apóstol Pedro está diciendo, dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. 22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la palabra mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos ¿a quién? Unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Por qué? Toda carne es como hierba, y toda gloria del hombre como flor de la hierba se seca, la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Permítame un segundo para orar, incline allí su rostro, cierre sus ojos. Espíritu Santo, hoy háblanos a través de la palabra. Que hoy esta palabra venga a renovar nuestro entendimiento. Que hoy esta palabra venga a derribar argumentos, fortalezas, a quebrantar corazones, Señor, y nos lleve a una transformación mediante el conocimiento de ella. Háblanos, Espíritu de Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Resulta que el apóstol Pedro está escribiendo esta carta a cristianos que estaban dispersos. De hecho, así comienza la carta en los primeros versículos. Le está hablando a cristianos que estaban perseguidos. Diga conmigo, perseguidos. ¿Sí? Que estaban viviendo bajo una presión social, porque resulta que había sucedido un incendio en Roma y el emperador Nerón estaba valiéndose, sí, era una doble oportunidad de culpar a los cristianos de eso que él había hecho en realidad, y de perseguirlos y tratar de extinguir al cristianismo. Y entonces ellos estaban siendo perseguidos, estaban bajo una presión social, bajo una presión política, vivían en un constante ambiente de tensión, y donde quizás el apóstol Pedro se dio cuenta que bajo ese ataque, bajo esa persecución, las emociones podían jugar en contra. Es bien interesante porque cuando tú lees toda la carta, los 5 capítulos, hay momentos cuando el apóstol le habla a los matrimonios, al matrimonio, le habla a los criados. ¿Y por qué? Porque sucedía que habían familias judías, ¿sí?, que no eran cristianas, no habían creído en Cristo, y eso estaba provocando división, porque de pronto habían padres que eran judíos, no eran creyentes, y había hijos que sí habían creído en Cristo. O de pronto habían familias que eran romanos, ¿sí?, donde adoraban al emperador, donde le rendían culto al emperador, pero de pronto tenían hijos cristianos. Y eso de pronto estaba produciendo que familias tuviesen encontronazos, hubiese problemas, ¿ok? Y en ese contexto el apóstol Pedro escribe esta carta, de manera que las emociones no jugaran en contra de
estos creyentes, ¿ok? Y es donde un poquito me quiero enfocar hoy, de cómo las emociones, hermano, pueden afectar nuestras relaciones familiares. Y antes de entrar exactamente al tema, al pasaje, me gustaría que habláramos un poco de cómo esas emociones han dañado matrimonios, han dañado relaciones entre padres e hijos. Si usted lee el versículo 18, el apóstol Pedro dice, sabiendo que fuiste rescatado de esa manera de vivir. Otra versión dice, pues Dios los ha rescatado a ustedes de la vida sin sentido. Y lo que está diciendo es que antes de conocer a Cristo, ustedes tenían una naturaleza pecaminosa. Antes de conocer a Cristo, éramos tóxicos, con emociones tóxicas. Y si en este momento esas emociones tóxicas siguen controlándonos, obviamente va a afectar el matrimonio, obviamente va a afectar mis relaciones laborales, me va a afectar en mi relación con mis hijos, con mis padres, con todo mi entorno. Y entonces vamos a ver algunas cosas de lo que era esa naturaleza tóxica. Ahora escúcheme, usted va a ir revisando a ver qué de eso todavía hay en este tiempo en nosotros, en usted y en mí, de esa naturaleza tóxica. Un tóxico, repito, lo que es alguien tóxico, alguien que se deja dominar por lo que siente, ¿ok? Una persona con esta naturaleza, bajo esta naturaleza, número uno, es egoísta. Dígalo fuerte, claro y audible, egoísta. No, más fuerte, más claro y más audible, egoísta. ¿Qué es una persona egoísta? Solo piensa, tóquese, solo piensa en su necesidad. Solo piensa y es la persona que yo necesito. Y por supuesto que todos tenemos necesidades emocionales, afectivas, económicas también, amén. Pero el egoísta solo piensa en sí, en la manera de cómo hacer sentir mal al otro por no hacerlo feliz. Es que tú no me das, es que tú no me cumples, es que tú no me haces. Todo es para hacer sentir culpable al otro por no hacerme feliz. Esposas, mujeres, a ver la mano de las mujeres. Los hombres me van a amar y me van a deber un regalo por esto. Pero tranquilo. Cuando a ti te pasa algo, no, ustedes no, a otras mujeres, a las de aquí ninguna. El esposo va a decir, cuando las mujeres tóxicas, sí, que no conocen a Cristo, que se dejan dominar por sus emociones, se molestan por algo, el esposo se da cuenta que la mujer tiene el ceño fruncido, que está mal encarada, que ya no habla, y que una mujer no hable, eso es grave. Y el esposo le pregunta, ¿qué le pregunta? ¿Qué tienes? ¿Qué te pasa? ¿Y qué contesta esa mujer? Nada. Con la ceja aquí, que le da la vuelta a la cara, nada. Y entonces está fregando y zumba y está fregando y durísimo esa olla y pone el plato y lo sirve. ¿Pero qué tienes? Nada. Cuando hacemos, ahí sí me voy a incluir, este tipo de silencios, hermana, y cuando decimos, no me pasa nada, en realidad, inconscientemente, es algo inconsciente, por favor, esposos, discúlpennos, perdónennos, pero en realidad lo que no quiero es hablar, no quiero hablar. ¿Pero por qué no quiero hablar? Porque lo quiero hacer sentir mal a él, por algo, por un algo que él tiene que adivinar. Él tiene que saber qué, y empieza ese hombre, si su esposo es como el mío, a revisar qué hice, y no sé qué, y tal, a adivinar por qué la mujer está así. Entonces, no quiero hablar para hacer sentir mal al otro, para hacerlo sentir culpable, pero también quiero su atención, ¿ok? Porque si no me pregunta qué me pasa, me pongo brava. ¿Los esposos entienden? Ninguna. Ay, o le tienen miedo a la mujer o qué. Es
que le agarraron la mano. Hermana, usted no es así. Entonces, y me tiene que preguntar y preguntarme muchas veces qué es lo que me pasa. ¿Por qué? Porque quiero tener el centro de atención y él tiene que adivinar, Hermana, eso es movernos bajo egoísmo, ¿ok? Eso es movernos bajo egoísmo. Más adelante le voy a decir ¿qué podemos hacer? Cuando solo se centra en mi necesidad, y eso no es malo que tú pienses en ti, por supuesto que necesitas pensar en ti, pero cuando tu necesidad está por encima de la necesidad del otro, o tu necesidad te impide ver la necesidad del otro, ahí está mal, allí entra el egoísmo, ¿ok? Otra característica de una persona tóxica es que se vuelve inseguro de sí mismo, inseguro de los demás. Es ese hombre, mujer celosa que tiene que estar revisando el teléfono, con quién hablas, dime dónde estás, con quién fuiste y por qué él te dice y por qué él te hace, ¿ok? Esa persona insegura en algunos casos aísla a la pareja, la aísla, no puede trabajar, no puede ir con sus padres, los amigos, no puede estar con nadie, o es la mamá, porque no solo se da entre esposos, es la mamá que tiene que tener al muchacho encima, insegura de ella, del hijo y del mundo. Es que me lo van a matar, es que me lo van a hacer, es que se va a enfermar y es que yo lo tengo que tener aquí, insegura, y aísla también a la persona porque siente que cualquier cosa amenaza su seguridad. Eso también está mal y eso perjudica, hermanos, familia. Está también como otra característica de una persona tóxica, se vuelve chantajista. Esa persona es la que busca sentir mal al otro y es la que el chantajista no reconoce. O sea, nunca él no hace nada, pues. La responsabilidad siempre tú, estamos así es por ti y todo eres tú y sabe el dedo acusador y eres tú y es porque tú no haces y es porque tú. Es algo así como cuando Adán, ¿se acuerda? Génesis capítulo 3. ¿Sabe? Que viene el Señor Dios y la percepción, imagínense ya cuando entró el pecado, cómo las emociones se volvieron tóxicas, porque el Señor, como siempre, estaba buscando a Adán, y sus emociones ya contaminadas lo hicieron esconderse. El Señor, tuve miedo, pero el Señor no los iba a condenar, solo que las emociones contaminadas le hicieron que percibiera la realidad con temor. Y entonces el Señor le pregunta, ¿y qué te pasó? ¿Y qué hiciste? ¿Y cuál fue la respuesta de Adán? Imagínese usted, Señor, la mujer que tú me diste, o sea, echándole la culpa, la responsabilidad a Dios. Fue tu culpa porque tú me diste a esa mujer y fue ella la que comió y hizo . Entonces, el chantajista no reconoce sus errores. Siempre es responsabilidad de otro. Ese chantajista siempre es la víctima. ¿Sí? Y todo, si usted supiera, y yo que he vivido, pero no solo pasa que yo me victimizo, ¿no? Que yo me victimizo, sino entonces los padres que victimizan a los hijos. Es que pobrecito mi hijo, a mi hijo le ha tocado tan duro la vida, y es que a mi hijo, ay, es que yo lloro cuando lo veo, y eso no está mal, obviamente te tiene que doler tu hijo, pero cuando tú lo victimizas, tú impides que el carácter de Dios sea formado en él desde pequeño. Pobrecito, y ven, y yo te doy todo lo que yo no tuve y lo que no te he dado, y más si son de padres divorciados, y lo que no te da el otro, yo te lo doy, y lo victimizamos, hermano. Es un gran error. No victimices a tus hijos, no te victimices tú. Ese chantajista entonces responsabiliza a los demás, hace sentir al otro, sabes, tú me debes. Que tú estés allí, me lo debes a mí. Entonces la mamá también, que tú hayas logrado este éxito, me lo debes a mí. Y estás aquí en el Señor y llegaste a ser pastor porque yo estoy detrás, porque yo, ¿sabe? Ve al de su lado, véalo mientras yo... Resulta que también la persona tóxica bajo esa naturaleza es alguien envidioso.
¿sí? Es alguien envidioso. Y la envidia, hermano, destruye relaciones. La envidia destruye relaciones. Esa envidia te hace sentir triste o enojado con lo que tú no tienes, pero el otro sí. Entonces, en vez de alegrarte por el éxito del otro, entonces te amargas, te molesta porque él lo tiene, si él es así, si él es no sé qué, ¿sí? De allí muchas veces, de la envidia, nace muchas veces la murmuración. ¿Usted recordará algún caso en la Biblia? ¿Le sonará Aarón, Moisés y María? Moisés tomó una decisión y se casó con una mujer egipcia, se casó con una mujer. Y, ¿cómo se llaman los hermanos? María y Aarón. Pero tú viste que él, ¿cómo? Cusita, eso, se casó con una mujer cusita. Y tuviste, y esa decisión que tomó el líder, y empezaron a murmurar por la decisión. Y el líder le iba a dar cuentas a Dios, pero no le tocaba a ellos ni envidiar ni murmurar. Entonces, muchas veces la murmuración nace de la envidia, nace de un corazón tóxico, el chisme. Ahora mire, las esposas ahorita me lo van a agradecer, luego me dan los regalos. Otra característica de un tóxico o tóxica es estar malhumorado. Entonces, aquí de pronto los caballeros, si no tienen plata, están de mal humor, si la cosa no sale bien, si está haciendo calor es porque hace calor, es que el carro, es que la gasolina, es que el dólar, y entonces todo lo amarga, ¿sabe? Es esa persona que por todo se molesta. Vuelva a ver el de su lado. Dígale, espero no seas tú. Por todo se molesta. Si hace calor, porque hace calor. Si hace frío, porque está haciendo mucho frío. Si la esposa hizo arepa, porque hizo arepa. Si hizo pan, porque hizo pan. Todo le molesta. Le molesta que le hablen, le molesta que se calle, le molesta que se predique, que no se predique. Todo el malhumorado le molesta. Pero resulta que el malhumorado también es una persona rencillosa. Le cuesta pedir perdón. Pero también le cuesta perdonar. Y es entonces, en algunos casos, las mujeres que tenemos esa tendencia a recordar. Yo me acuerdo cuando en 1505, el 3 de marzo a las 3 de la tarde, tú te olvidaste de mi cumpleaños. Y me acuerdo luego que en 1786, el 27 de marzo, tú no me hiciste. Y luego recuerdo en 1985 cuando no me preparaste el desayuno. Y saca el listón. Entonces tiene un corazón lleno de amargura, lleno de herida. Y obviamente el malhumorado se vuelve conflictivo. Por todo pelea. ¿Sabe? Es esa persona que en algún momento escuchamos que se vuelve sindicalista. Espero que no haya sindicalista. Pero el sindicalista por todo pelea, todo tiene que defenderlo y todo tiene que no sé qué, y esto no es así, y yo no me quedo callado con nada, porque yo tengo que decirlo. Pero ya es una cuestión que pasa los límites y se vuelve conflictivo, rencilloso, malhumorado, impulsivo. Entonces medio le dicen algo y brotan los gritos y por todo grita y por todo, ¿sabe? Bueno, no lo vuelvo a ver. Entonces, claro, hay muchísimas cosas más que hay en una persona tóxica, pero lo peor de todo esto es cuando eso está dentro de la familia, cuando eso está dentro de un matrimonio, cuando eso está dentro de una relación entre padres e hijos, cuando eso está dentro, por supuesto, si está en la familia, entra también en lo laboral, entra en la iglesia, en todo lo que tiene que ver con relaciones. Entonces, qué importante, hermanos, son las emociones en nuestras relaciones. Por emociones tóxicas, matrimonios se han separado. Por emociones tóxicas, hijos se han ido de la casa. Porque hubo una mamá manipuladora, hubo una mamá X, un padre malhumorado, un hijo con baja estima, inseguro. ¿Cuántas cosas, cuántos problemas han ocasionado las emociones fuera de control? Volvamos a Primera de Pedro.
porque de lo que yo les quiero hablar hoy se llama santo o tóxico. Santo o tóxico. El apóstol Pedro, fíjate que comienza diciendo en el verso 18, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra manera de vivir. Y aquí lo que yo te voy a compartir son 3 aspectos para ser santos. Pero 3 aspectos para ser santos en casa. Germán lo decía la semana pasada, antepasada, no recuerdo, que ser santo no quiere decir que, tú sabes, y te vas por la calle, amén, gloria a Dios, no. Ser santo significa que tus emociones están apartadas para Dios. Que con tus emociones tú agradas a Dios. Obvio, si tú agradas a Dios con tu carácter, es obvio que eso se va a evidenciar en tu vida, en tus relaciones, ¿me entiendes? Y eso es crecimiento y eso es madurez. Y te comparto 3 aspectos para ese llamado a la santidad en nuestras emociones. Número 1, necesitas saber que fuiste rescatado. Si tú, y de pronto hoy tenemos personas que nos visitan por primera vez, pero si tú un día le entregaste tu corazón a Jesucristo, si tú viviste el nuevo nacimiento, ¿qué quiere decir el nuevo nacimiento? Que entregaste tu corazón a Cristo y que a partir de ese momento empezó una transformación en tu vida. Ya tú sabes que Él perdonó tus pecados, ya tú sabes que tienes vida eterna. Quiere decir que el Señor te rescató. Y así estábamos nosotros antes de conocer a Cristo. Si alguien que está rescatado, y esta semana vimos la noticia de la joven, gracias al Señor, que fue rescatada, estaba bajo secuestro, estaba en cautiverio. Y estar en cautiverio es estar en condenada a estar sola, quizás todo lo que se iba a prestar todo eso, pero la rescataron, la sacaron de allí, y así estábamos nosotros antes, en cautiverio, en condenación. ¿En cautiverio de quién? Del pecado. ¿En cautiverio de quién? De emociones que hacían contigo y conmigo lo que querían. Cuando tu corazón te decía llora, tú llorabas. Cuando tu corazón te decía pega 5 gritos, tú pegabas 5 gritos, emociones que te controlaban. Pero el apóstol, que le está hablando a cristianos, le está diciendo acuérdate, entiende que ya tú no perteneces a esa vida, y esa vida tampoco te pertenece a ti. ¿Qué está queriendo decir? Ya tú antes fuiste esclavo del pecado, ya tú antes estabas bajo condenación, donde tus emociones hacían como querían, pero ya hubo un pago. Y fíjate que dice el versículo 18, 19, ¿cuál fue el pago? La sangre. No fue un pago corruptible, no fue un pago con oro y plata. Dice, no, el pago de tu rescate fue la preciosa sangre de Cristo. Cuando tú entiendes eso, hermano, cuando tú entiendes cuánto costó tu liberación, cuánto costó ese rescate, eso hace que tú quieras dejar esa vida de toxicidad. Eso hace que tú quieras llevar unas emociones santas, porque tú sabes el precio que se pagó. Tú sabes lo mucho que le costó a alguien que hoy tú tuvieras libertad. Entonces necesitamos entender de que fuimos rescatados, de que esa naturaleza tóxica no te pertenece a ti, no me pertenece a mí. El trabajo redentor de Cristo se preparó desde antes de la fundación del mundo y se hizo evidente en los días de su encarnación. Eso es el milagro del rescate. Esa vida pecaminosamente emocional ya no es tuya, ya no es tuya. Tú puedes, obviamente con la ayuda del Espíritu Santo, obviamente con el conocimiento de la palabra, tú puedes, porque tú te encuentras entonces con la palabra cuando te dice que la gritería, ¿qué es la gritería? Pecado. Ya no voy a gritar más. En mi casa no se van a escuchar más gritos. Cuando entonces vas a la palabra y te encuentras con los celos. Los celos son pecados, no lo hago más. Con el chisme, con el mal humor, con el enojo.
Y te encuentras cantidad de versos, no, de verdad no los busqué, pero cantidad de versos en Proverbios que hablan sobre el enojo, que te dicen no te enojes tan rápido, sé tolerante, deja pasar la falla. Y entonces tú dices necesito, porque como Cristo pagó el precio, ya ese enojo que antes me controlaba, no voy a dejar que me siga controlando. ¿Cuántos dicen amén? Fíjate que lo segundo, en el versículo 22, dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. El llamado a la santidad significa obedecer la verdad, obedecer la verdad. ¿Y cuál es la verdad, hermano? La palabra. ¿Cuál es la verdad? Lo que ahí está escrito. Porque cuando tú entonces, como te decía ahorita, te encuentras con esos versos, te encuentras con esos pasajes, tus emociones se van purificando. Tú entonces te vas apartando de la gritería, tú te vas apartando de los celos. Tú entonces, las mujeres nos damos cuenta entonces que el silencio no arregla nada. Y que qué distinto es que tú, mujer, tú y yo digamos, sí, si me pasa algo, me molestó esto, me molestó lo otro y me incomodó tal cosa. ¿Me entiende? Entonces, eso es actuar de acuerdo a la palabra. Y es tan poderoso porque Dios, si usted está escribiendo, anótelo. Dios nos da órdenes emocionales. Dios en su palabra nos da órdenes emocionales. ¿Como cuál? Cuando dice, amad a tus enemigos. Ama a tus enemigos. O te dice en otro momento, perdona. O te dice en otro momento, lo que hablábamos hace unas semanas, regocíjate. O cuando te dice cantar alegres, canta alegres en el templo, nos da órdenes emocionales. Ahora fíjate bien, si leemos unos versículos antes, el versículo 14, vaya conmigo al verso 14, dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda, diga conmigo y dígalo fuerte, en toda tu manera de vivir. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? Nos está diciendo hoy el Señor, Dios te está llamando a ti, esposo. Me está llamando a mí como esposa, como mamá, como hija, como hermana. Me está llamando a vivir con emociones santas, con emociones controladas, purificadas por la palabra, controladas por el Espíritu Santo. Entonces, cuando yo me voy a la palabra y me encuentro con pasajes donde me manda a mí como esposa a sujetarme, y mis emociones no quieren, entonces yo como esposa me voy a sujetar. ¿Por qué? Porque yo quiero ser santa en toda mi manera de vivir. Como mamá, entonces como esposa voy a hablar, ¿sí? No me voy a guardar nada, voy a hablar, pero voy a hablar con sabiduría. Voy a hablar ¿con qué? No para contienda, ni siquiera para tener la razón, sino que voy a hablar para superar el conflicto. Voy a hablar para superar el conflicto, no para hacerlo sentir culpable, no para que me dé la razón, no para yo salir ganando, no. Voy a hablar, ¿por qué? Porque queremos superar el conflicto. Entonces busco de hablar. El esposo, entonces, por su parte, trabaja con el carácter, ¿sabe? De estar siempre gozoso, siempre contento. Sí, los hombres, bájese un momentico rápido, se baja y pele los dientes, quiero verlo. Mira esa sonrisa. A ver, Jonathan, no te veo. Ajá, Gerardo, José, Pabele. ¿Verdad, esposa? Que uno se alegra cuando el esposo está sonriente. Le voy a sacar platica. No,
No, no es para sacarle plata, es para que usted lo consienta, es para que usted disfrute, pero también para disfrutar un momento de bendición y de felicidad y en el matrimonio. Entonces el esposo va a trabajar con el humor, los hijos entonces también buscan la santidad, ¿sabe? Como hijos también buscan la santidad apartado para el Señor. Leía en un comentario que decía: lo que nos hace diferentes son las virtudes de Dios aplicadas a nuestra vida. Lo que me hace a mí diferente de otra mujer afuera es que las virtudes de Dios yo las aplique en mi vida. De lo contrario, soy una más, soy una esposa más tóxica, una mamá manipuladora o una mamá, no sé, autoritaria o permisiva. No, lo que me hace diferente son las virtudes de Dios aplicadas a mi vida. Y por último, dice en ese mismo versículo 22, habiendo purificado vuestra alma por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal, y hace la salvedad de cómo es el amor fraternal: no fingido, amados unos a otros entrañablemente, de corazón puro. De corazón puro. Y recordará lo que aprendíamos el domingo pasado. ¿Quiénes vinieron el domingo pasado? Que aprendimos sobre el fruto del Espíritu Santo y su primera evidencia era en amor. Y aprendíamos que ese amor no es el amor eros, no es el amor filial, no es el amor, sino es el amor ágape. ¿Cuál es ese amor ágape? Es un amor donde yo decido amar. Yo en algunos casos, de pronto como esposa, estás malhumorada, hay una situación, pero tú decides amar. Es un amor que no es por lo que sientes, que no es por lo que te han hecho, sino que es un amor que está bajo el control del Espíritu Santo. ¿Me entiende? Bajo el control. Y ahí el Señor está diciendo: ama de amor fraternal, no fingido. Fíjate que hace la acotación. ¿Por qué? Porque podemos amar o podemos manifestar un amor, pero que en realidad no sentimos. Y vuelve entonces más adelante: amados los unos a los otros, ¿cómo? Con corazón puro. Con corazón puro. Que en tu casa tú ames con corazón puro, pero que aquí en la iglesia tú ames con corazón puro, pero que en el trabajo tú ames con corazón puro. Ese es el llamado que hoy está haciendo Dios cuando nos está diciendo de ese amor ágape. Es ese amor que nace de una decisión, es el amor que nace de una mente, diga conmigo, de una mente renovada. Dígalo, renovada. Cuando nuestra mente, le voy a leer esto mientras pasa allí en Manuel. Cuando nuestra mente es tomada por la amargura, la envidia y la ansiedad, cualquier sentimiento que no viene de Dios, hallamos miles de razones para llorar. Cuando nuestra mente es tomada por Jesucristo, hallamos miles de razones para sonreír. Amén. Se lo voy a leer nuevamente porque no me prestó atención. Cuando nuestra mente es tomada por la amargura, la envidia, la ansiedad o cualquier otro sentimiento que no viene de Dios, hallamos miles de razones para llorar, para ponernos de mal humor, para amargarnos, para frustrarnos. Pero cuando nuestra mente es tomada por Jesucristo, hallamos miles de razones para sonreír. Mi pregunta es, mientras usted se va poniendo de pie, ¿qué están haciendo las emociones en tu casa? ¿Qué están haciendo las emociones en tu matrimonio? Son las emociones las que te dicen cómo tratar a tu esposa, cómo tratar a tu esposo, a tus hijos. Son las emociones las que te están gobernando, o realmente es la palabra, porque eres obediente. Y mire, el versículo lo leímos ahorita. Como hijos obedientes, no te conformes a los deseos que antes tenías. Si tú antes eras tóxico, si tú antes eras de los que por todo te molestabas, por todo llorabas. Hermano, yo vengo de llorar por todo. Lloro menos.
Sigo llorando en Avenger, en Rápido y Furioso, ¿sí? Se burlan de mí. Pero si siempre lloro por todo, se lo estoy diciendo yo porque yo lo sabe, no estoy hablando de usted, estoy hablando de mí. Pero hay momentos cuando no voy a llorar y me digo, no voy a llorar, porque no voy a dejar que las emociones me gobiernen. Y en este momento necesito firmeza, ¿sí? O en este momento estoy muy molesta, las mamás, estoy muy molesta, no voy a hablar ahorita, porque si hablo ahorita voy a hablar por mis emociones y voy a herir, me aparto y me voy, me encierro en el baño y cuando se me calme, me paz, no sé qué, voy y hablo y corrijo. Papás, ¿cuántas correcciones, disciplinas has hecho desde la ira? Desde la ira. ¿Cuántas veces, mujer, en pleno conflicto has dicho cosas desde un corazón amargado, donde te dejaste dominar por el enojo, por la ira, por la amargura? ¿Y eso qué produjo en el matrimonio? ¿Cuántas veces como padres, ahorita lo hablo más como hija, gracias al Señor, como dice ese texto, fuimos rescatados, pero cuántas veces los padres en un momento de rabia, porque es verdad, hicimos como hijos algo malo, el padre dijo una mala palabra, ¿sabe? Esas palabras que hieren, esas palabras que dañan, esas palabras que marcan, pero fue un momento de arrebato, de ira, de amargura, que tenías que regañar, claro, pero no de esa manera. ¿Cuántas veces el esposo ha tratado mal a la esposa porque no tiene plata? ¿Cuántas veces porque no estuvo la comida lista, porque la casa está sucia, porque la ropa, porque el dólar, porque la gasolina? Y eso lo ha traído a la casa, y las emociones fuera del control del Espíritu Santo han dañado momentos. Un buen almuerzo, planificaste un buen almuerzo, planificaste una salida, una comida y pum, vino un arrebato de emoción, vino un arrebato de ira, de amargura, de tristeza, y se dañó la comida, se dañó la salida, se dañó el cumpleaños, ¿me entiende? Pero el llamado, como lo está diciendo allí Pedro, es para ti. Hoy tú estás escuchando la palabra. Hoy que tu carácter y tus emociones se purifiquen, porque allí lo dice bien claro, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Que no sean las emociones las que te digan qué y cómo hacer y cuándo hablar, que sea la palabra. No voy a hablar ahorita, porque si hablo ahorita voy a pecar. Si digo ahorita voy a gritar y voy a pecar, hablo después. ¿Me entiende? Que sea la palabra. ¿Cuántos conflictos matrimoniales? Y usted eche cabeza. ¿Cuántos conflictos matrimoniales han surgido por una tontería? Que usted le echa cabeza. Por eso me molesté. Son cosas que tú puedes dejar pasar, que tú puedes tolerar, pero no, tu carácter y tus emociones te tienen que llevar a ti a hablar, a gritar, a contender y a dañar tu relación matrimonial, a dañar tu relación familiar. Hermano, hoy el llamado es a que seas santo en toda tu manera de vivir, no aquí. Yo aquí me veo espectacular, hermano, y yo sé que sí, pero en mi casa, donde usted no me ve, pero estos sí me ven, esto es mi esposo, mi familia, ¿sí? Allí es donde yo necesito en realidad ser santa. Aquí solo soy 2 horas, pero allá, ¿sabe? Allí se manifiesta la santidad. Y ahí el Señor está diciendo, sed santo. ¿Por qué? Porque el que nos llamó, el que nos rescató, el que pagó un alto precio, el que pagó por un rescate, es santo. Y te dice entonces, sed santo en toda, como hijo, como esposo, como esposa, como mamá, como papá. Sé santo en toda tu manera de vivir, hermano, y vamos a tener familias fuertes. Y vamos a tener familias estables. Y vamos a tener hijos sanos emocionalmente, seguros de sí mismos. Y vamos a superar los conflictos. ¿Cuántos conflictos en tu casa se han tardado meses, semanas en resolver?
pero es por inmadurez emocional nuestra, porque no quiero hablar, porque no quiero darle la razón a él, el orgullo, el egoísmo. Ya, qué orgullo y qué egoísmo. Lo que queremos es la bendición en casa. La bendición en casa. Que tu casa sea el mejor lugar para los tuyos. Pero comienza hoy contigo. Levante su mano, conmigo, diga, comienza conmigo. No comience con aquel. El tóxico siempre le echa la culpa al otro. No, por eso es que somos santos. Porque digo, Señor, yo necesito tu santidad. Comienza conmigo. Si comienzas conmigo, eso lo voy a reflejar. Y entonces el esposo te va a ver. Esta se molestaba y ya no se molesta. Esta antes gritaba y ya no grita. Y al hijo, ay, él antes desafiaba, ya no desafía, ahora respeta. ¿Sí? Y eso va a producir un ambiente de armonía en tu casa. Cierra allí sus ojos. Señor, oramos por nuestras familias. Ora allí por tu matrimonio si estás casado, por tus hijos.